El tema que nos ocupa hoy es el del benchmarking. Este es un tema que se está trabajando en la etapa 4 de los nacionales y es un tema que van a manejar los logísticos en la ficha de gestión logística más adelante. El benchmarking, como concepto general, habla que es el continuo y sistemático proceso de identificar, analizar y adaptar las mejores prácticas de la industria que pueda llevar a la organización a un nivel de desempeño superior. Es decir, qué está pasando fuera, qué está haciendo bien la competencia o otras empresas dentro del sector o empresas diferentes dentro del sector, que sería importante traer, no copiar, sino que adaptar y organizar frente a las mismas necesidades de la empresa. Esto anteriormente inclusive era considerado como espionaje y se veía como una conducta poco ética por parte de las empresas. Hoy no, hoy se trata de poder competir en función de la cadena para aprender como actores de esa cadena formas diferentes que nos ayudan a ser competitivos, a innovar y a mejorar aún más nuestro proceso. El benchmarking es el proceso sistemático, como lo dice ahí, de investigar, identificar, comparar y aprender las mejores prácticas, ya sea, como lo hemos dicho ahorita, del mismo sector o de sectores diferentes o dentro de nuestro propio negocio, dentro de nuestros propios procesos. Hablamos de varios tipos de benchmarking. Hay un benchmarking interno, como lo decía ahorita, es de las mejores prácticas dentro de la misma empresa, dentro del mismo grupo, dentro de las mismas áreas. Yo puedo aprender, hay muchas cosas buenas al proceso de producción, al área de producción, como los de producción pueden aprender de nosotros, el área de contabilidad, el área de finanzas de las otras áreas. Un benchmarking funcional o industrial centrado en el análisis comparativo con organizaciones del mismo sector. Esto es claro, nosotros podemos aprender, por ejemplo, de nuestros proveedores, de nuestros clientes y apoyarnos en esos procesos claves de la organización, adaptando esas mejores prácticas. Un benchmarking competitivo, este es el que yo hacía alusión ahorita, de que se le habla como que era un espionaje, porque constantemente estamos haciendo comparaciones con los competidores, mirando cuáles son sus buenas prácticas que están haciendo en el mercado. Hoy en día, por ejemplo, a grandes superficies no le agarra ver gente de Jumbo metida en las instalaciones del Éxito y por el contrario gente del Éxito en las instalaciones de Jumbo, porque ambos están revisando qué está ofreciendo la competencia en términos de precio, en términos de surtido, en términos de ofertas, en términos, bueno, todo lo que implica esa propuesta que hace la empresa y que yo como empresa puedo identificarla para hacer mejoras y estratégicas, no para copiarlo, habíamos dicho, de tener claridad en ese sentido. Y un benchmarking genérico centrado en la identificación y búsqueda de potenciales ventajas competitivas de empresas de otros sectores. Es decir, yo puedo, si mi negocio es en logística o mi negocio es en negocios internacionales, valga la redundancia, pues yo puedo aprender de un sistema, por ejemplo, de servicio al cliente, de un contact center o de una empresa del sector agropecuario, donde tengan esas buenas prácticas que puedan ser adaptadas estratégicamente a la compañía de acuerdo a nuestra necesidad para dar un buen servicio al cliente. Conocer claramente el objetivo es muy importante, lo que se busca con el benchmarking. Uno tiene que mirar a ver realmente cuáles son los intereses y necesidades de la organización. No se trata de copiar por copiar, sino ajustar aquellos procesos, aquellas estrategias donde tenemos una brecha muy grande frente a lo que está pasando afuera y frente al benchmark del mercado, es decir, frente a los competidores que mandan la parada en diferentes procesos. El enfoque metodológico es la forma como yo hago benchmarking. Yo primero debo de orientarme hacia el cambio, yo debo estar inmerso totalmente en el tema de la innovación, en la implementación, la diferenciación que le voy a dar a mis procesos, a mis servicios. Yo debo estar metido en la dinámica industrial, en el sector, a un ritmo de que me lleve a manejar las buenas prácticas y no dejar que en un momento determinado esa misma competitividad me saque del mercado. Y lo otro, que yo debo desarrollar estrategias de desempeño superior, o sea, siempre buscamos que con el benchmarking aprendamos de esas buenas prácticas, pero ojalá frente a las estrategias que manejemos estemos por encima de esos resultados. También cuando se requiere un cambio importante en los procesos, llegamos o hay momentos para la empresa donde llegan a un sitio donde prácticamente están en su zona de confort y ahí es donde esa diferencia
por parte de la empresa en cuanto a sus productos y procesos nos están sacando del mercado. Entonces debemos de ojalá trabajar fuertemente en superar esas expectativas de nuestros clientes consumidores. Cuando se detecta la necesidad, cuando la organización misma a través de su misión identifica que es importante para la empresa estar continuamente revisando cómo mejorar los procesos, cómo mejorar los productos y cómo ser mucho más competitivos. Esto, más que ser una técnica, apoya los procesos internos, provee información estratégica, es base importante para la propuesta misional de la empresa y lógicamente para ampliar a través de la innovación, a través del desarrollo continuo de la organización, esa nueva visión que se propone las empresas. ¿Qué es benchmarking? Lo decíamos ahorita, no es una moda, no es una receta de cocina, no es algo pasajero. Yo tengo que buscar que efectivamente sea una técnica, una estrategia que me lleve realmente a buscar diferenciación en el mercado. El benchmarking no puede resolver todos los problemas, no se trata simplemente de hacer benchmarking y quedaron resueltos los problemas. Yo debo de mirar a ver cómo puedo desarrollar o a través de obtener esa información, desarrollar estrategias que mejoren la organización, lógicamente con un buen líder al frente. No es una comparación con organizaciones similares, yo me puedo comparar, pero si me siento que estoy muy bien, puedo estar no mejorando en cuanto al desarrollo de la organización, en cuanto a la innovación, y en un momento determinado una empresa o un competidor extranjero puede llegar y verme afectado simplemente porque no continúe haciendo esa mejora en mis procesos. El benchmarking no reemplaza la gerencia es importante, la gestión y aprovechar precisamente esa información. El benchmarking no es control de calidad, o sea, el benchmarking no es estarme midiendo para hacer control, yo debo de mejorar mis procesos a partir de la identificación de esas buenas prácticas que se están dando en el medio. Y aquí hay otras situaciones donde no es benchmarking, no involucra solamente medir y comparar indicadores, yo debo de sacarle todo el jugo a esos indicadores para planificar mejor mis procesos. No es un sinónimo de turismo corporativo simplemente porque debo estar constantemente visitando, revisando, salir de la organización a ver dónde encuentro información. No se trata de eso y no pretende reinventar la rueda. O sea, hay muchos procesos que ya están claros, que se están trabajando, pero siempre es importante identificar qué está pasando en el medio y mejorar a través de esas mejores prácticas. Las técnicas de benchmarking, bien diseñadas y aplicadas, pues lógicamente hacen que la organización mejore, asegure sus herramientas estratégicas o direccionadas hacia la estrategia, desarrollen su verdadero potencial y pues lo lleven a un alto valor de desempeño. Unas fuentes de información de lo que hoy están trabajando en benchmarking. Hay algunos beneficios de la técnica, esos beneficios: lograr un mayor entendimiento de la dinámica de los productos, lograr un mayor entendimiento acerca de las necesidades de nuestros consumidores, maximizar nuestros objetivos y niveles de desempeño, generar incentivos a los equipos profesionales, sensibilizar a los equipos de trabajo institucional para ganar tener una mayor comprensión sobre los procesos, lograr una mayor conciencia sobre la dinámica de los cambios, alcanzar un mayor conocimiento y comprensión sobre los competidores, obtener un mayor conocimiento de la posición de nuestra organización frente a las mejoras,